¿Qué tal amigos? Bueno, ya tenía un buen rato sin compartir por ustedes por estos medios, la que he estado un poco alejado de las redes sociales, pero hoy les quería compartir sobre el mito de la lectura bíblica, o más bien dicho, el mito de la suficiencia de la lectura bíblica. ¿Qué es esto? Bueno, en ámbitos evangélicos, sobre todo en los más conservadores, hay un mito muy constante que dice que lo único que tienes que hacer para saber la voluntad de Dios y para conocer qué es lo que Dios quiere es leer la Biblia. No necesitas absolutamente nada más que leer tu Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para saber cuál es la voluntad de Dios para todas las cosas, para saber por quién debes votar, para saber a dónde tienes que ir de vacaciones, para saber cómo te tienes que relacionar con la gente. Es tanto el mito que a mí me han escrito algunos mensajes diciéndome tu problema del hecho que me han catalogado como progresista o liberal, aunque no me identifico personalmente con la teología liberal para nada, me han catalogado de estas cosas y me han dicho que mi problema es que leo otros libros. Solo tienes que leer la Biblia para darte cuenta la verdad. Y tu problema es que lees otros libros. Eso me han dicho y se dice en ciertos ámbitos evangélicos. Hay una frase muy común que dice estudiar teología te quita la fe, y hay muchos pastores que tienen miedo a que sus ovejas vayan a los seminarios, a los institutos bíblicos o sobre todo a las universidades porque dicen van a empezar a cuestionar su fe y van a terminar siendo como esos teólogos liberales, esos teólogos progresistas que no creen o que dejan de leer la Biblia. Cuando me estaba por graduar del seminario, alguien me dijo, bueno, ahora que te gradúas es tiempo de volver a leer la Biblia. Yo me quedé pensando, pero leo la Biblia todos los días, es parte de mi trabajo, es parte de mi forma de ser, la leo para mi vida diaria, la leo para enseñarla a los demás, la leo para predicar. De hecho, en mis predicaciones suelo utilizar lo que se le llama la predicación expositiva, agarrar un texto, ir versículo a versículo o fracción por fracción explicando lo que ese texto se puede aplicar a nuestras vidas. Y aún así me ha dicho que mi problema es leer otros libros. Yo te quiero decir que ese es un mito muy grande, que si bien suena lindo, que tú solamente tienes que leer la Biblia, es un peligro y es un problema que nos hace creer que si uno lee la Biblia tiene suficiente para su vida espiritual y sobre todo para sus decisiones sociales. La teóloga María Ventura Campuzano tiene una frase espectacular en un artículo que se llama Una propuesta epistemológica para leer la Biblia, y ella dice, no existen las lecturas bíblicas, existen las experiencias de lectura desde diferentes horizontes de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno, como muchos piensan, leemos la Biblia en blanco. No llegamos a la Biblia en blanco pensando, bueno, ahora a ver qué me llena la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia, yo ya tengo preconcepciones, preconceptos, prejuicios que voy a poner en mi lectura bíblica. ¿De dónde aparecen estos prejuicios? Bueno, de la llamada sociabilización. La sociabilización no es mala en sí. La sociabilización es el proceso mediante el cual se nos enseña a encajar en la sociedad, a vivir en la sociedad. Y los agentes de sociabilización son la familia, la escuela y muchas veces en las familias, sobre todo, que nacen siendo cristianos, la iglesia. Sin embargo, estos agentes de sociabilización nos enseñan a encajar justamente según sus valores y según sus normas. Entonces, cuando uno nace, como es mi caso, y como es el caso de muchos y de la mayoría que comenta estos videos y que a veces se enojan con algunas cosas que se dicen, y de aquellos que creen leer la Biblia es suficiente, nacimos en una iglesia, crecimos en una iglesia, y entonces desde antes que aprendiéramos a leer ya se nos empiezan a poner prejuicios, preconceptos en nuestra cabeza, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver la vida. Entonces antes de saber leer yo ya tengo una manera de leer la Biblia, un horizonte de sentido, que cuando voy a la Biblia siempre llevo toda esta cosmovisión a la lectura bíblica. Y entonces lo que voy a encontrar en la Biblia es lo que me han dicho que tengo que encontrar en la Biblia. Por eso es muy peligroso que pienses, solo es necesario leer la Biblia. Ahora, esto no quiere decir que no tengas que leer la Biblia. La Biblia es importante, la Biblia es la palabra de Dios, es la experiencia de un pueblo con Dios, es la experiencia de Jesucristo
que nos muestra al Dios Padre, pero al leerla tenemos que estar conscientes de que tenemos una mochila gigante en las espaldas y que si no leemos otros autores, si no leemos gente que piensa diferente a nosotros, gente que pertenece a otros horizontes de sentido, entonces podemos caer en prejuicios y en formas de leer la Biblia que no son saludables para nadie e incluso hasta son violentas. Por ejemplo, les quiero recomendar este librito, The Color of Compromise, de Jemar Tisby, donde se muestra, es una historia de cómo la iglesia americana fue cómplice o ha sido cómplice hasta el día de hoy del racismo en Norteamérica. Claramente es un libro que ha sido escrito a favor de una visión más amplia del texto bíblico, pero en él se muestra cómo durante el tiempo de la esclavitud los cristianos del sur, los bautistas del sur, interpretaban la Biblia y veían en ella que no había ninguna dificultad para tener esclavos y que de hecho era inconsistente con el texto bíblico querer abolir la esclavitud. Ahora seguramente vas a decir, sí, pero mi iglesia no hubiera apoyado la esclavitud, yo no hubiera apoyado la esclavitud, estamos todos de acuerdo que la esclavitud es algo malo. Sí, porque no fue nuestro contexto, porque cuando nacimos ya tenemos el concepto de libertad como algo clave para la vida del ser humano. Sin embargo, hoy en día la iglesia defiende cosas o ataca cosas que dentro de 20, 30 años seguramente habrá historiadores o habrá cristianos que se preguntarán cómo es posible que las iglesias apoyaran o no apoyaran esta causa. Y la razón es que pensamos que cuando leemos la Biblia no necesitamos ser críticos. Toda lectura tiene que ser crítica. Tengo que ser crítico conmigo mismo. Tengo que saber cuáles son mis prejuicios. Tengo que saber cuáles prejuicios me han sido inculcados. Tengo que saber incluso cuáles prejuicios había en el tiempo bíblico, porque la Biblia misma está escrita en un contexto donde ellos tenían sus propios horizontes de sentido, donde ellos tenían sus propias cosmovisiones y no deben ser trasladadas literalmente como si hoy viviéramos en los mismos tiempos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos guía a vivir una vida plena. Jesucristo nos muestra a Dios como Padre, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, pero todo esto no nos quita la responsabilidad de interpretarla correctamente, críticamente y sobre todo pensando qué tipo de interpretación me lleva a amar más, a juzgar menos, tener más misericordia, qué tipo de interpretación me puede estar llevando a ser parte de esa iglesia que termina siendo piedra de tropiezo para la sociedad porque defiende valores que no son bíblicos, que son suyos. Muchas veces decimos, tenemos que defender los valores bíblicos. La pregunta es, ¿estás defendiendo los valores bíblicos o estás defendiendo tus propios valores y prejuicios utilizando el texto bíblico como pretexto? La mayoría hacemos lo último. La mayoría defendemos nuestros puntos de vista personales que nos han sido inculcados o que hemos aprendido o que nos gusta utilizando el texto bíblico de pretexto. Por eso en próximos videos estaré pensando cuáles son las mejores maneras de interpretar el texto, cómo poder encontrar una manera de interpretar el texto sin caer en la mentira de decir vamos a ser objetivos, pero sí encontrar la manera de tener un método de estudio bíblico que nos permita interpretar el texto de una manera correcta, de una manera sana, de una manera que nos lleve a amar, a servir y a estar más cerca de nuestra comunidad, que de una manera que nos haga exactamente lo contrario, que es alejarnos del mundo, alejarnos de la sociedad, alejarnos de las personas que piensan diferente a nosotros. Muchas gracias por ver este video, espero no tardar mucho en los próximos, pero que me pongan en los comentarios qué temas les gustaría que tratáramos en estos videos, cómo ustedes leen la Biblia, cómo ustedes evitan que sus prejuicios entren en el texto bíblico. Y si tú también crees que solamente es necesario leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios y no es necesario ni leer otro tipo de libros, ni hablar con otro tipo de personas, ni escuchar otro tipo de predicadores más que los que te gustan porque piensan como tú. Muchas gracias, nos vemos, bendiciones.